Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. Esta semana traemos para ustedes un tema que se ha debatido mucho a lo largo de la historia y queremos recordarles y aclarar que no atacamos a nadie, como nos han dejado en algunos comentarios en videos pasados, sino simplemente compartimos lo que Dios nos ha permitido estudiar y qué pasó en la historia. Así que no emitimos ninguna opinión, sino compartimos estos temas para darles a conocer uno de los momentos más importantes para los cristianos. De igual forma, te invitamos a que estudies más a profundidad sobre este tema. Estaremos hablando, como el título lo dice, de la Reforma Protestante. Si es de tu agrado este tipo de videos, déjanos un like y apóyanos compartiendo y suscribiéndote. Empecemos por preguntarnos qué es, cuándo pasó y por qué pasó. Punto número 1. Damos inicio a uno de los movimientos que han habido históricamente y por supuesto religiosamente, pues llegaría a ser el parteaguas entre el catolicismo y el protestantismo, mismo que permitió el surgimiento de otras denominaciones. El punto central era el mejoramiento dentro del cristianismo, y esto se inicia en el siglo XVI. Punto número 2. Año de 1517. Damos la bienvenida a Martín Lutero, uno de los hombres escogidos por Dios para llevar a cabo esta protesta. Era un gran teólogo, amante de la verdad y de la palabra, y aunque profesaba el catolicismo al principio, no estaba conforme con algunas cosas, y por eso decide escribir 95 tesis, refutando lo que enseñaban y los pensamientos que estaban lejos de lo que la palabra quería enseñar. Pues en esta época solo los sacerdotes, papas y monjes, junto con algunos nobles privilegiados, y esto no todos, sino algunos escogidos, tenían acceso a las escrituras, ya que predicaban en latín y se leía en latín, lo cual la gente normal no entendía y debía creer lo que se les enseñaba. Punto 3. Lo que dio paso a que Lutero protestara contra los abusos de la Iglesia Católica fue el hecho de que el Papa León X predicaba que para ganar la salvación bastaba con actuar de buena manera, seguido de pagar o comprar indulgencias, mejor dicho, lo cual actuaba por medio de la fe. Esto servía para el perdón de los pecados y si se tenía algún familiar fallecido, les ayudaría a llegar al cielo sin pasar por el purgatorio, lo cual Lutero decía que era una farsa y un abuso, pues todo esto se le cobraba a los pobres, a los trabajadores, para aportar a la construcción de la Catedral de San Pedro. Punto 4. Martín Lutero es usado por Dios, así que se levanta en enfrentamiento pegando sus tesis, es decir, los argumentos, en la puerta del castillo de Wittenberg, para que todos pudieran leer el por qué denunciaba lo que él decía que era un abuso. Pues él conocía la palabra de Dios y sabía que el perdón de los pecados y la salvación para nada es como lo estaban enseñando. Enseña que por lo contrario, la salvación se llega a través de Jesucristo y el arrepentimiento, y que para llegar a Dios no necesitaban de un hombre terrenal, pues por medio de Jesucristo lo tenemos todo. Y que todos tenían el derecho de tener la palabra, leerla e interpretarla, conociendo enteramente la verdad, dejando a un lado los misterios, lo que lleva a Lutero a que sea excomulgado en el año de 1520, lo que comienza con algunos nobles, estudiantes y gente de todas partes de Francia, Italia y Alemania que se levantaron contra el catolicismo y siguen las enseñanzas de Martín. Y este queda bajo la protección de algunos nobles, quienes no paraban de leer y estar entusiasmados sobre lo que Martín estaba enseñando. Punto número 5. Tras las primeras rebeliones que se estaban extendiendo en diversos lugares por las enseñanzas de Lutero y la defensa hacia los trabajadores que eran explotados, Martín decide traducir el Nuevo Testamento al alemán común y no al alemán culto, como se acostumbraba. Esto con el fin de que todas las personas pudieran conocer lo que Dios había dejado para cada uno, sin mentiras, sin indulgencias. Su gran aliada, la imprenta, pues repartía folletos para que todos pudieran tener al alcance la palabra de Dios, lo que trajo persecución para este personaje. Aún así, no le interesa y sigue predicando con ayuda de más compañeros como Tomás Müntzer, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, Enrique VIII, John Knox, entre otros. Y con ayuda de ellos nacieron otras denominaciones del cristianismo, pero la palabra se extendía por toda Europa, pues países como Gran Bretaña, Suiza, Escandinavia estaban más y más deseosos de conocer más la misericordia de Dios. Punto 6.
Todo esto trajo consecuencias de parte de los católicos, pues se iniciaría una lucha aún más grande. Tanto Carlos V del Sacro Imperio Romano como el Papa Paulo III declararon guerra a los príncipes alemanes, ya que para esto ellos eran protestantes y, así como ellos, más nobles se unían a la Reforma. Por supuesto que el Papa quería traer de vuelta a todos los creyentes a la fe que se habían dispersado durante todo este tiempo, y empieza otro largo periodo conocido como el Concilio de Trento, periodo que abarca desde 1545 a 1563, donde según ellos, dados a las herejías como ellos le llamaban, debían establecer ciertas reglas para quien siguiera la fe católica, y sus objetivos eran la salvación por fe y por obras, la autoridad era el Papa, la devoción a los santos y a la María, el celibato total para aquellos que siguieran en la iglesia o sirvieran, y todos aquellos que sirvieran a la iglesia debían asistir a un seminario. Quedaban prohibidos los libros que no enseñaran lo que la Iglesia Católica enseñara. Punto 7. Entramos a la Contrarreforma, pues se dan algunos tratados como el de Habsburgo, donde cada príncipe puede tomar la religión para su pueblo como quisiese, y cada persona podía tener la libertad de tener el Nuevo Testamento para interpretarlo. El sector político les ayuda y les brinda apoyo para actuar contra los protestantes, pero también habían otros políticos y nobles que apoyaban el protestantismo, y se da nacimiento a iglesias de ámbito estatal y luego nacional. Punto 8. Por un lado, los católicos encontraron ayuda y el poder atraer a más personas, ya que buscaban ayudar en hospitales, en escuelas y en más lugares, dando paso también a nuevas órdenes como las carmelitas descalzas, los franciscanos, los jesuitas, entre otros, predicando lo que empezó todo esto, pues seguían diciendo que lo importante eran las obras para la salvación, que su iglesia era la verdadera y todo lo demás era herejía. Dentro de esto saldrían nuevos personajes que más tarde se convertirían para ellos en santo y les rendirían culto. Mientras que en el protestantismo, los calvinistas, anabaptistas, anglicanistas se fortalecían aún más. Punto número 9. Se vivía una época de luz para todo aquel que quisiese conocer de Dios, pues se tenía la libertad de conocerle, leer e interpretar las Escrituras, pero también dentro de esa luz venía con lo que se conoció como la Segunda Inquisición, pues por parte de la Iglesia Católica, la Contrarreforma trajo mucha persecución y torturas inimaginables para aquellos cristianos que Dios los había liberado. El Papa Pío V tenía un cometido, y ese era erradicar el protestantismo a como diera lugar, llamando a todo lo que no fuera católico hereje, dando la idea de que Dios castigaba a aquellos que no siguieran lo que se les había enseñado y no cumplieran con las buenas obras. Punto número 10 y último. No fue hasta 1648 que esta persecución da un poco de paz con la conocida Paz de Westfalia, dando fin a uno de los movimientos más importantes que había en todo el mundo, regulando el cristianismo como lo conocemos hasta nuestros días. Dando paso al barroco, pues la Iglesia Católica contrata artistas y arquitectos que dejan ver las catedrales e iglesias llenas de detalles, llenas de lujo en colores oro, lo cual el barroco toma fuerza en toda Europa, mientras que las iglesias protestantes se caracterizan por ser sencillas y con luz sin ninguna imagen. Hermanos, así concluimos el video de hoy, reflexionando que la mano de Dios ha estado con todos desde siempre, que su protección y misericordia nos ha dado libertad de conocerle, adorarle y alabarle solo a Él, permitiéndonos saber que no necesitamos dinero para llegar a Él, ni algún hombre que nos pueda perdonar, sino con tan solo venir a Él, arrepentidos, Él nos limpiará y nos librará. Actualmente el protestantismo supera un poco más de los 800 millones de fieles, así que estamos seguros que Dios ha estado delante. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Coméntanos qué te gustaría que habláramos en algún otro video. Y recuerda que este video no se hizo con la intención de ofender a nadie, así que les invitamos que estudien un poco más sobre este tema si te interesa saber aún un poco más a fondo. Gracias hermanos y que Dios los bendiga abundantemente.